vamos a ver en qué condiciones los pacientes pueden tener una prueba positiva, o sea, una prueba anormal de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Entonces, primero vamos a ver lo normal. Vamos a rápidamente repasar el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Esto es, aquí está el hipotálamo, aquí tenemos la pituitaria, aquí tenemos los riñones y aquí están las glándulas suprarrenales. Entonces, paso 1, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina. Paso 2, la hormona liberadora de la corticotropina estimula que la pituitaria anterior produzca la ACTH. Entonces aquí el hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina, la pituitaria tiene receptores para la hormona liberadora de la corticotropina y ahora la pituitaria va a producir la ACTH. Paso 3, la ACTH llega a los receptores que están en la corteza de las glándulas suprarrenales y va a hacer que las glándulas suprarrenales produzcan los glucocorticoides, como es por ejemplo el cortisol. Ahora, una prueba de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona en una persona normal. Esto es, al paciente le damos 1 miligramo de dexametasona. Entonces, esto va a hacer que el paciente tenga un aumento de glucocorticoides, porque tiene sus propios glucocorticoides más la dexametasona que le pusimos. Y entonces se regula la baja del eje, entonces vamos a tener supresión de la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces vamos a tener una disminución de la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina. Y si disminuye esta hormona, entonces vamos a tener una disminución de la ACTH. Entonces vamos a tener supresión de la ACTH. Y si tenemos supresión de la ACTH, el paciente va a tener menos estímulo de las glándulas suprarrenales a que produzcan cortisol. Entonces, después de dar 1 miligramo de dexametasona, el paciente va a tener una disminución del cortisol, porque el eje se reguló a la baja. Eso es lo normal. Ahora, aparte de que los pacientes que tienen síndrome de Cushing, esos pacientes van a tener esta prueba anormal. Hay veces donde es un paciente, digamos, normal, que no tiene síndrome de Cushing, pero está tomando ciertos medicamentos, por ejemplo, que van a hacer que el paciente tenga falsamente positiva esta prueba. O sea, que no tengamos una disminución del cortisol después de que damos 1 miligramo de dexametasona. Entonces vamos a ver por qué puede ser esto. Esto es para que el paciente haga supresión de la ACTH. Esto es, el paciente tiene que tener la dexametasona y que la dexametasona haga la supresión en esta prueba. Pero hay medicamentos que lo que hacen es aumentan el catabolismo de la dexametasona. Esto es, si el paciente está tomando ciertos medicamentos que aumenten la destrucción de la dexametasona, entonces, aunque al paciente le hayamos dado dexametasona, si rápidamente se destruye la dexametasona, es como si no se la hubiéramos dado, como si no le hubiéramos dado la dexametasona. Entonces, por ejemplo, si el paciente está tomando carbamazepina, que es un anticonvulsivo, o fenitoína, que también es un anticonvulsivo, estos medicamentos aumentan la destrucción de la dexametasona. Y entonces, aunque al paciente le hayamos dado 1 miligramo de dexametasona, en realidad ya en el cuerpo del paciente no vamos a tener 1 miligramo de dexametasona, porque si está tomando estos medicamentos, rápidamente la dexametasona se va a destruir. Y entonces es como si no le hubiéramos dado la dexametasona, y entonces si el paciente no tiene la dexametasona que le dimos, no va a tener supresión del eje. Y si no se suprime la ACTH, entonces no vamos a tener una disminución del cortisol. Y dijimos, esa es una prueba normal o prueba positiva. Entonces, cosas que aumentan el catabolismo de la dexametasona hace que el paciente tenga falsamente una prueba anormal de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Y por eso siempre que tenemos una prueba normal, obviamente hay que hacer la historia clínica y ver si el paciente no está tomando medicamentos así. Y lo otro es, hay que confirmar la prueba, y la prueba la confirmamos con cortisol en orina de 24 horas. Porque con esto tenemos muchísimo menos falsos positivos que con esta prueba.
y ya en el siguiente video vamos a ver otro mecanismo por el cual la prueba puede salir anormal. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.